Buenas tardes. Hoy analizaremos una figura que los exégetas han utilizado para analizar sucesos del Viejo Testamento y haciendo una analogía con el Nuevo. A esto se le llama el tipo y el antitipo. El asunto a tratar es la apostasía del pueblo de Israel con la apostasía de lo que es, se supone, la iglesia que fundó Cristo. Hace algunos años un pentecostal me preguntó el por qué yo afirmaba que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo. Me dice, ¿cómo puedes decir esto si la corrupción de la iglesia es evidente? Le dije que ve, pero con ojos de miopía. Por eso vamos a analizar la apostasía del pueblo de Israel, que siendo el pueblo de Israel cometió idolatría desde sus inicios, pero sin embargo Dios perdonó innumerables veces al pueblo de Israel hasta que su apostasía fue de tal forma que no pudo continuar la alianza que Dios había hecho con el pueblo y por lo tanto se rompió la alianza y dejó de ser el pueblo elegido. Podemos marcar como el inicio de la gran apostasía del pueblo de Israel en el periodo final del rey Salomón. Salomón cometió un grave pecado al tener innumerables mujeres, más de 700 esposas y 300 concubinas, más de 700 concubinas y 300 esposas del rango de princesa. Pero el pecado de Salomón no fue ese el mayor. El mayor fue introducir el culto a Moloc, que es el culto a Satanás. A Moloc se le sacrificaban bebés tirados al fuego en la estatua de Moloc, que tenía una apertura y ahí eran arrojados y dentro había fuego. Este horrible rito, este horrible sacrificio lo celebraban pueblos paganos y Salomón lo introdujo. En la actualidad la gente está hablando de la apostasía que vivimos, pero no ubican quién o quiénes fueron los iniciadores de esta gran apostasía. Hablan de movimientos como la Revolución Francesa, asuntos posteriores a la Revolución bolchevique y los países ateos que han conspirado contra la iglesia y han tratado de destruirla. Pero siendo asuntos sumamente importantes que han llevado a la iglesia a vivir momentos críticos, el momento justo ha sido la idolatría de los que se dicen católicos. Podemos hablar que este inicio fue en el Concilio Vaticano II. Reformaron todos los ritos. Algunos exégetas, teólogos reconocidos, establecen con pruebas contundentes que los ritos de ordenación sacerdotal y consagración episcopal son inválidos. Desde el principio hubo quienes analizaron el Nuevo Ordo y establecieron que ese rito es inválido. En fin, ¿por qué razón todos los ritos de la iglesia, todos, fueron modificados? ¿Por qué en el Concilio Vaticano II todo lo que olía antiguo, a tradición, fue quitado? Si tenemos la paciencia para examinar y hacer una analogía de lo que actualmente es los que dicen que son católicos, con los protestantes, sus nexos, con los judíos, con los musulmanes, documentos y firmas que han hecho los papas, desde Juan Pablo II hasta Francisco, con los que han sido paganos y sus múltiples herejías. Algunos ven las herejías de Francisco, pero no ven las herejías de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, las herejías de Juan Pablo, las herejías de Pablo VI, las herejías de Juan XXIII. No lo ven. Sin embargo, aseguran que Francisco, algunos en la actualidad, es un hereje, pero que es papa. Otros, que es un hereje y que el papa auténtico es Benedicto XVI. Vivimos en un caos gigante. El asunto de idolatría de Francisco en los jardines del Vaticano, denunciado a través de los medios, establecen la grande crisis que estamos viviendo. Pero esto no solamente fue de Francisco,
también fue de Juan Pablo II en 1986, en el evento celebrado en Asís, donde se reunieron todas las religiones, y en lugares sagrados se le dio culto a ídolos de cada una de las religiones. Hubo ritos de musulmanes, de islámicos, de indígenas, adorando a sus dioses, así como la Pachamama fue venerada y adorada en los jardines del Vaticano, y también por las personas supuestamente católicas que estaban allá. Si nosotros analizamos que la Virgen nos avisó en la Salet que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del anticristo, esto quiere decir que si la sede del anticristo ha perdido la fe y es el Vaticano la sede, ya no es la iglesia que fundó Cristo, y por lo tanto ha arrastrado a millones de gentes a esta apostasía, ya sea formal o materialmente. Materialmente a aquellos que lo ignoran, pero forman parte de esto, y formalmente a aquellos que están conscientes de la situación y han roto con la iglesia, con el magisterio tradicional, y hay una franca ruptura desde el Concilio Vaticano II. En un video posterior analizaré algunos de los documentos francamente heréticos del Concilio Vaticano II. Por lo pronto, les invito